Bienvenidos Anigamers. Hoy les traigo los mejores juegos de la GameCube. La GameCube no fue precisamente la consola más exitosa de Nintendo, pero sí que es una que recordamos con mucho cariño, gracias a los inolvidables momentos que vivimos con sus juegos, entre los que se incluyen auténticas joyas que han pasado a la posterioridad por su innegable calidad. En definitiva, una consola que nos encanta y a la que hoy homenajeamos con esta lista, en la que seleccionamos los que creemos son sus mejores juegos. Así pues, sin más preámbulos, comencemos con la lista, Anigamers. Tales of the Symphony. Tales of the Symphony es una de las entregas más recordadas de esta veterana saga de JRPG de Bandai Namco, algo que resulta fácil de entender si tenemos en cuenta la enorme calidad que atesoraba, un divertidísimo sistema de combates, personajes con carisma, un fantástico apartado audiovisual, una historia que sin ser el colmo de la originalidad enganchaba y atrapaba, mazmorras bien diseñadas y con numerosos puzzles y una gran aventura con escala realmente grande que invitaba a explorar su mundo durante horas sin que nos aburriéramos lo más mínimo. Una joyita del género tan bueno que consiguió convertirse en uno de los mejores juegos de la GameCube. Con una estética de anime realmente atractiva, en Tales of the Symphony encontrarás un sistema de combate de acción en tiempo real, donde luchan hasta 4 personajes al mismo tiempo y que aportaba dinamismo, un imprescindible para los amantes del género de los JRPG. Sonic Adventure 2. Llegó directamente desde Dreamcast a Nintendo GameCube. Fue juego de salida para la consola. Gracias a él, la GameCube empezó su andadura de la mejor forma posible, poniendo el listón bastante alto. Sonic Adventure 2 es uno de los últimos grandes juegos de plataformas 3D del erizo azul. Fue el perfecto heredero de los títulos anteriores en 2 dimensiones. La conversión de Sega en Third Party se inició con este gran juego, que diferenciaba claramente 3 formas de superar sus fases, entre los 6 personajes protagonistas divididos en 2 bandos. Cada uno tenía su propio estilo de juego, las fases de velocidad para Sonic y su alter ego Shadow, pantallas de búsqueda para Knuckles y Rogue, y por último, batallas a bordo de máquinas a través de Tails y el Dr. Eggman. Sonic Adventure 2 permitía ver la historia desde 2 perspectivas diferentes y resultaba bastante interesante controlar tanto a los héroes como a los villanos. En definitiva, otro juegazo de la consola con forma de cubo. Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader. Fue junto a Sonic Adventure 2 uno de los juegos con la que se estrenó Nintendo GameCube. Sin duda alguna, el videojuego de Factor 5 es un título perfecto para cualquier fan de la saga galáctica. El apartado gráfico de Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader es brutal. Cuenta con planos de película realistas, llenos de efectos de luz, con láseres y explosiones constantes que te mantenían en tensión cada minuto del juego. Además, el título ofrecía una jugabilidad sólida, muchas misiones y naves, todo acompañado con una banda sonora de gran calidad. Rogue Leader fue el mejor juego de Star Wars para la GameCube. Y no es para menos, pues estamos hablando de un juego de acción a bordo de naves, prácticamente impecable, con el que pudimos revivir algunas de las batallas más icónicas de la saga. De lo mejor que nos dejó la Nintendo GameCube, y una cita ineludible para cualquier fan de la serie galáctica. Super Mario Sunshine. Mario estaba de vacaciones junto a Peach hacia la isla Delfino, cuando un Mario oscuro comienza a ensuciar la isla y plagando todo de pintura. Por supuesto, descubrimos que detrás de todo está Bowser, que rapta a la princesa Peach por enésima vez. Esa es la historia principal de Super Mario Sunshine. En este juego de plataformas en 3D explorarás varias islas interconectadas entre sí, ayudado por un nuevo componente llamado Aqua, una especie de propulsor de agua. Un título de máximo nivel con el que la diversión está asegurada. En la actualidad, el juego más parecido a Super Mario Sunshine puede ser el remake de Super Mario Galaxy, un título lanzado originalmente para Wii, pero que ha vuelto con fuerza en Nintendo Switch y que nos garantiza muchas horas de diversión. No llegará a niveles de obras maestras como Super Mario 64 o Super Mario Galaxy, pero eso sin lugar a duda uno de los mejores juegos que podemos encontrar en la Nintendo GameCube. F-Zero GX.
F-Zero GX es uno de los mejores juegos de carreras arcade de la historia, una obra colosal en todos los sentidos que no solo se conformó con ofrecernos una jugabilidad perfecta y prácticamente imposible de mejorar, circuitos variadísimos y diseños con un gusto exquisito, una sensación de velocidad, de auténtico vértigo, gráficos brutales, espectaculares, una dificultad infernal o una banda sonora increíble que seguimos escuchando con regularidad después de tantos años, sino que también supo aportar una cantidad de contenidos desbloqueables de las que dejan sin habla, así como una serie de modos tan originales y sorprendentes como su intenso modo historia, un juego de 10 que sinceramente no sabemos cómo Nintendo podría superarlo si algún día decide retomar la saga. Si quieres poner a prueba tu habilidad a los mandos, debes saber que aquí es crucial aprenderse los circuitos y tener reflejos de Jedi. Otra de las razones para jugar a este videojuego es que por primera vez tienes un modo historia plagado de cinemáticas protagonizadas por Capitán Falcon. Eternal Darkness Sanity Requiem es todo un clásico de los Survival Horror, una obra de culto que dejó una profunda huella en el catálogo de la Nintendo GameCube por su atípica propuesta, su original desarrollo y la manera tan ingeniosa que tenía de jugar con la mente de los jugadores. Comparado con los competidores de su momento, Eternal Darkness es un videojuego de terror que juega en otra liga, influenciado claramente por el universo de Lovecraft. Es sin duda uno de los mejores títulos de la Nintendo GameCube desde su lanzamiento. Además de seres horripilantes, Silicon Knights consiguió dar miedo de forma sutil en Eternal Darkness, de formas imprevisibles, haciendo que la exploración de la mansión familiar por parte de Alexander Robice fuera todo un calvario. En cuanto a su gameplay, Eternal Darkness contaba con un sistema de apuntado centrado en los diferentes miembros de los enemigos. También podrías realizar magias avanzadas para acabar con tus enemigos e interactuar con los escenarios. Cabe destacar también el libro de la eterna oscuridad con el que la protagonista podía revivir experiencias de otros a lo largo del tiempo. La verdadera innovación estaba en la barra de salud mental que teníamos que vigilar para mantener la cordura de Alexandra. El aumento de este medidor provocaba efectos adversos en la aventura, como paredes bañadas en sangre, escenarios invertidos o incluso bajar el volumen al juego o desconexión del mando. De esta manera, Eternal Darkness rompía la cuarta pared e involucraba directamente al jugador. Sin duda alguna, Eternal Darkness Sanity Requiem está en el top 10 de los mejores juegos de la Nintendo GameCube. Es un imprescindible muy especial y que debes probar si eres fan del género del terror. Soul Calibur 2. Soul Calibur 2 es un juego de luchas en un entorno 3D, completo en todos los sentidos. Un variado plantel de personajes, con claras diferencias entre ellos, que da cierta profundidad en los combates. Además, gracias al control cómodo de la consola, su esencia se traslada de manera perfecta. Sin lugar a duda, una de las entregas más icónicas y recordadas de esta maravillosa saga de juegos de lucha en 3D, con armas cuerpo a cuerpo. Una secuela que mejoró en todo a su predecesor, que nos maravilló con sus gráficos, banda sonora y su magnífica jugabilidad, y que nos tuvo enganchados durante horas combatiendo en sus extensos y elaborados modos para jugar. Con salida en el 2003, Namco sorprendió trayendo este juego a Nintendo GameCube. El objetivo era evitar que Nightmare completara el ritual para restaurar la Soul Edge. Tenía todo lo que se le puede pedir a un gran juego de lucha, pero además se atrevió a incluir diferentes personajes, invitados, según la versión que compráramos. En el caso de la GameCube, se nos dio la oportunidad de jugar con el mismísimo Link de The Legend of Zelda, héroe que se recreó a las mil maravillas, con extrema fidelidad tanto en su diseño como en sus mecánicas, convirtiéndose así en uno de los mejores y más icónicos cameos que se han hecho nunca en los videojuegos. Metroid Prime. Metroid Prime, la primera aventura en 3D para la Nintendo GameCube de Samus, supuso un regreso espectacular. Una obra maestra absolutamente increíble que retuvo toda la esencia de los Metroid de desarrollo lateral, pero llevándolo a una nueva dimensión para hacerla más inmersiva que nunca, gracias a una ambientación y a una serie de mecánicas que nos hicieron sentir como esta icónica cazarrecompensas. Y todo ello por no hablar de su interesantísima historia, su magnífico apartado gráfico, su ingenioso y preciso sistema de control, su inolvidable banda sonora o su sobresaliente diseño de niveles.
En Metroid Prime te embarcarás en una lucha con los piratas espaciales que trataban de inocular ADN de Metroid en diferentes especies en el planeta Talon 4. Acción y explosión en esta odisea espacial que nos transportaba a esta aventura en primera persona que hizo el título una obra maestra espectacular. Retro Studios consiguió alcanzar la cima del mundo de los videojuegos con esta reinvención de la franquicia. Metroid Prime es un juego brillante en la que la aventura y la exploración es primero sobre la acción. Metroid Prime es considerado también como uno de los mejores juegos de la historia, por lo que no puedo más que recomendar jugarlo si no lo has hecho. Super Smash Bros. Melee. Super Smash Bros. Melee es de esos casos extraños de un juego que ha conseguido sobrevivir a sus secuelas y que sigue contando con su propia escena competitiva tantísimos años después, lo que deja claro el juegazo que fue. Unos combates magníficos en muchísimos escenarios diferentes, nuevos modos de juego que daban horas de diversión, un modo multijugador que le hacen uno de los mejores juegos de la Nintendo GameCube. Encontrarás hasta 25 personajes, entre los que podrás elegir entre los más destacados. Encontrarás a Mario, Luigi, Peach, Bowser, Donkey Kong, Link, Zelda, Ganondorf, Pikachu y un largo etcétera. En su año de lanzamiento, parte de la prensa del sector lo eligió como el juego del año. Masahiro Sakurai junto a HAL Laboratory hicieron de este Super Smash Bros. Melee un videojuego perfecto de combate en 2D, una fórmula que sigue viva hasta el día de hoy. Mario Kart Double Dash. Resulta difícil seleccionar los mejores juegos de una consola de Nintendo y que no se acabe colocando su correspondiente entrega de Mario Kart, por lo que la Nintendo GameCube no iba a ser menos, especialmente teniendo en cuenta el juegazo que resultó ser Double Dash. Un título que se desmarcó del resto de entregas de la saga con la introducción de karts pilotados por dos personajes, algo que aportaba un interesante toque estratégico y nuevas mecánicas de juego, como que el piloto pudiese atacar a los rivales y ayudar a desplazar el coche hacia los lados para tomar mejor las curvas o evitar obstáculos. Súmale una genial selección de circuitos, buenos gráficos y un multijugador que incluso nos permitía cooperar para controlar un mismo kart, y tienes una de las mejores compras que podías hacer en la Nintendo GameCube. The Legend of Zelda: The Twilight Princess. The Legend of Zelda: The Twilight Princess hizo su aparición al mismo tiempo en Wii y GameCube, por ello en muchas de las listas no aparece en juegos de GameCube, pero siendo honestos no podemos dejar fuera un título de tanta calidad. Nintendo es una compañía que suele hacer los juegos que quiere hacer, confiando en sus creativos a la hora de tomar decisiones sobre el rumbo de sus diferentes productos, pero en The Legend of Zelda: The Twilight Princess fue de las pocas excepciones en las que sí prestó mucha atención a lo que el público demandaba. Tras el descontento que hubo con la estética de The Legend of Zelda: The Wind Waker, con la siguiente entrega de la serie se apostó por ofrecer ese Zelda de aspecto oscuro y realista que muchos querían. El resultado fue un juego maravilloso que bebía directamente de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, pero ofreciéndonos un mundo mucho más grande, algunas de las mejores mazmorras de toda la saga, numerosos momentazos, objetos muy originales, un sistema de combate más elaborado que nos permitía incluso luchar a caballo. La posibilidad de convertirnos en lobo y alterar entre dos dimensiones distintas, y por supuesto infinidad de minijuegos y secretos. Y también tuvo a Midna, uno de los mejores personajes de toda la serie. En definitiva, una aventura en mayúsculas e imprescindible para cualquier amante de los videojuegos, que además me gustó mucho más en GameCube que en Wii, al poder jugarlo tal y como fue diseñado originalmente, con el mundo sin espejar y sin la necesidad de cuestionables controles por movimiento. En The Legend of Zelda: The Twilight Princess, el reino de Hyrule ha caído en manos de las sombras y Link es el único capaz de alterar este trágico destino, una aventura oscura y de las más complejas de la franquicia. Y estos fueron algunos de los mejores juegos de la Nintendo GameCube, aunque aún su catálogo es algo amplio y esconde grandes joyas, y en próximos videos se los estaré trayendo. Suscríbete y dale me gusta para que no te pierdas nada del contenido. Y sin nada más por agregar me despido, soy Jonas y nos vemos hasta un próximo video.